y listo. Ahí para que después no estén buscando entre todo ese relleno a veces innecesario, ¿bien? No tanto relleno como Naruto o One Piece, referencias ahí. Ya. Bueno, como les había comentado, el día de hoy, ahí vamos, el día de hoy nosotros lo que vamos a ver es la independencia de, de los estados nacionales en América en el siglo XIX o el surgimiento de los estados nacionales en América. Bien, antes de comenzar, me gustaría saber qué recuerdan ustedes sobre la independencia de América, porque esto es algo que lo pasan en el colegio y tal vez en octavo, a mí por lo menos. Me gustaría saber qué saben ustedes, qué es lo Lo que descu- recuerdan más que nada. que supuestamente, legalmente, lo descubrió Américo. Y como sonaba tan mal Américo, decidieron llamarlo América, Sí, ¿no? por el cartógrafo Américo Vespucio, creo que así se pronuncia, perdón si no lo hice bien. Sí, No ya, sé. ya, ¿qué más? Que se divide en la patria vieja, reconquista, sí. En eso comienza también el proceso de independencia, en América, particularmente en Chile. ¿Qué más? ¿Quién más recuerda algo así? Denle nomás con confianza, aquí no hay respuestas equivocadas. En mi clase nunca hay respuesta equivocada, aquí todos pueden participar. Siempre y Eh, cuando sus opiniones sean tolerantes y respetuosas, por favor. el país más grande de la independencia fue Estados Unidos, ¿Cómo, perdón, de no? Que se te escucha entrecortado. que el país más influyente en las independencias fue Estados Unidos. Sí, bien, dígalo con confianza nomás. Fue Estados Unidos, hay que decir las cosas como son. Entre ellos fue Estados Unidos. Digan con confianza aquí nomás, chiquillos y chiquillas, yo no los voy a juzgar. Yo también estuve al otro lado de la pantalla. Bueno, en realidad yo estuve sentado, no estuve al otro lado de la pantalla, pero un decir, y estuve en su lugar, así que denle con confianza nomás. Sí, Estados Unidos influyó de cierta manera en la independencia hispanoamericana, de cierta manera, sí. Sí, por el hecho de que influyó que tenían que independizarse también, influyó en un modelo de gobierno, sí, está bien. ¿Quién más? ¿Qué es lo que más recuerdan? Yo sé que ustedes saben, vamos. No sean tímidos ni tímidas. La idea es dejar que el profe demuestre que sabe, pu. ¿Para Ya, qué vamos a demostrar que sabemos si al ya, final bien. venimos a aprender? Bueno, bueno. Eh, se me, Antes de continuar, se escucha bien y se ve bien, ¿verdad? Tanto la pantalla como el audio, ¿verdad? También que podría hasta hacer un streaming, profe. No, Perfecto. Ya. Bueno, gracias por esa aclaración. Como ustedes bien han mencionado, la independencia de América, como mencionaban algunos de sus compañeros, fue impulsada particularmente por criollos. Criollos, para que ustedes vayan recordando, son los hijos de españoles nacidos en América. ¿Bien? Pero ahora bien, ¿cualquier criollo, es decir, cualquier hijo español? No. ¿Quiénes? Particularmente miembros de la élite criolla, es decir, eh, terratenientes, comerciantes, hacendados, latifundistas, etcétera. Personas con gran capital económico y gran capital cultural son quienes impulsan el proceso de independencia a nivel americano, ¿bien? Hay algunos casos particulares que eso los vamos a ver, como es el caso mexicano, ¿bien? Y el caso brasileño, pero eso lo vamos a ver después. Pero en su mayoría Pero, fueron impulsados por, ¿sí? perdón. No, dime. Se supone que fueron impulsados por esto porque buscaban más riquezas, más sustento económico y además de que tenían la oportunidad de. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo se llama, estudiante? ¿Verdad? Tengo el cuarto C. Perdón que también ocupo el Zoom para las Sí, clases si no me importa. piden eso. Bueno, como ahí usted decía, efectivamente, la independencia es provocada e impulsada por los criollos de la élite, particularmente, como tú mencionabas, para asegurar sus posiciones económicas que se estaban viendo frustradas por la corona española. ¿Bien? Eso es correcto, muy bien. Bueno, ahora que ya sé que están relacionados con el tema,
podemos seguir avanzando. Bien, cerramos esta breve introducción y les comento que el día de hoy particularmente nosotros vamos a ver dichos factores que llevaron al proceso de independencia, porque la independencia hispanoamericana no es, por así decirlo, no es algo coyuntural, es decir, no es provocado por algo en específico, como algunos creen, sino que es algo de carácter continental. Es, ¿bien? Y que es provocado por múltiples factores que llevan al proceso de independencia. ¿Cuáles? Los vamos a ver a continuación, pero son múltiples, es decir, el proceso de independencia americano, anoten esto, es un proceso de multicausalidad, ¿bien? Porque es, valga la redundancia, provocado por múltiples factores, tanto externos como internos, los cuales vamos a ver a continuación. En el caso chileno, ¿es lo mismo? Sí, en el caso chileno es lo mismo. Para que esto va para América en su conjunto. ¿Bien? Asimismo, el día de hoy también veremos las consecuencias de estas guerras de independencia, qué consecuencias nos trajo, qué consecuencias económicas, demográficas, geopolíticas que se produjeron después de la independencia. Y vamos a hacer una evaluación en parte de eso. Evaluación en el sentido de decir qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, qué fue lo que ocurrió después en América, qué pasó con esos no estados-naciones. Bien, al final de la clase vamos a ver por qué yo digo Estado-nación y no solo Estado, ¿bien? O solo naciones. Ahí vamos a ver por qué. ¿Alguna duda hasta el momento? Si no, para pasar a lo siguiente. No, profe, o por lo menos yo. Perfecto. Continuamos. Bien, como, uy, bien, como yo les había dicho anteriormente, el proceso de América fue provocado por múltiples factores, bien, tanto externos como internos. En este caso, uno de los principales factores externos que da el puntapié inicial, por así decirlo, es el proceso de la ilustración o el fenómeno de la ilustración. ¿Alguien puede decirme qué se le viene a la mente o recuerda cuando yo digo la ilustración? Con El pro- ideas liberales, ¿o no? ¿Cómo, perdón? Con las ideas liberales. Exacto, sí, ideas liberales, ideas de un liberalismo en el sentido de libertades individuales y de derechos, muy bien. Una ¿Qué etapa más? del arte, o Una sea, una etapa. etapa del... Sí, sí, dile nomás, interrumpan nomás, me gusta que No, sí, interrumpan. una etapa, una etapa artística, como nuevas formas de pintar. Eso. Nuevas formas de expresión, sí, que rompen con el esquema de Dark Age, es decir, como la era oscura, es decir, lo medieval. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, todo lo que han dicho está bien. La ilustración corresponde a un nuevo proceso en donde la humanidad comienza a ver un cambio en el pensamiento de la humanidad. Es decir, antes, como bien recordando, antes la cosmovisión estaba centrada en que Dios es el centro del universo. ¿Se recuerdan eso, sí o no? ¿No era la Tierra, que era el centro del universo? Pero sí, pero eso es más científico, pero yo estoy hablando de una cosmovisión, es decir, la visión que tenía la humanidad en ese momento, influido por la Iglesia Católica, en su mayoría. En su mayoría la Iglesia, bueno, y también la humanidad, y respaldado por el sistema monárquico, creían que Dios era el sistema, era el centro del universo y que su representante legal era el monarca, es decir, era el rey. Bien, no obstante, con la ilustración, eso cambia y ahora es la humanidad la que está al centro del universo. Es decir, nosotros somos los que importan. Y se empieza a avanzar hacia una racionalidad, es, dec- es decir, un pensamiento más moderno, más crítico, ¿bien? Pero Y más hacia fuerte aquí, también, más porque fuerte. si opinabas lo diferente te degollaban. Así es, lo mandaban a la Santa Inquisición, como se le conocía. Muy bien. Por lo tanto, la ilustración marca un antes y un después en el pensamiento
en el pensamiento de la humanidad. Por eso un pensamiento ilustrado, por así decirlo, bien caricaturizado, de iluminados. No lo Illuminatis, por favor. De iluminados que tienen se arma un nuevo pensamiento, se da paso a nuevas concepciones. En este sentido, la Ilustración propone nuevas libertades civiles, ¿bien? Nuevas igualdades, igualdades de derechos ante la justicia y también al momento de acceder al poder, y también nuevas formas de aspiración de hacer política, es decir, nuevos sistemas de gobierno. Si la Ilustración plantea todas estas cosas, nuevos sistemas de gobierno, desplazar a la iglesia y también pensar en otro tipo de sistema de gobierno. Ahí lo repetí de nuevo. ¿Contra quién van principalmente estas críticas? ¿Sociales? ¿Mm? No, ¿hacia quién van dirigidas principalmente estas críticas? ¿A qué ese tipo de sistema van dirigidas estas críticas de la Ilustración? ¿La monarquía? ¿No? Mm, ¿No? Así es, la monarquía absolutista. Recordemos que la monarquía absolutista consiste en un sistema de gobierno en el cual la cabeza del Estado es el rey, en el cual él centraliza todo el poder. El Estado soy yo, como decía un autor. Por tanto, ¿sí? Pero estamos hablando o sea, estamos hablando del derrumbe de la monarquía por el descubrimiento de la nueva tecnología que sería la pólvora. No, estamos hablando sobre un Ah, cuestionamiento hacia la monarquía absolutista, producto de nuevas formas de pensamiento, filosófica y política, producto de la Ilustración. ¿Ya? ya. Ya, entonces, por lo tanto, si la Ilustración critica todas estas cosas, van en contra de lo que piensa el sistema monárquico, es decir, el rey centraliza todo el poder, él decide los cargos públicos, él decide todo, por lo tanto, es posible lograr estas nuevas aspiraciones políticas, exacto, una pirámide, como dice su compañera, es decir, todas estas aspiraciones políticas, ¿es posible lograrlo con un sistema monárquico de por medio y absolutista como está Europa? Claro que no. Por- Porque la No. monarquía absolutista no lo permite, es cerrada, estamental, no lo va a permitir. Por lo tanto, este tipo de ideas van a influir en los distintos pensadores de Europa, y bueno, no solo de Europa, sino que también en los criollos de América, que en sus viajes hacia Europa, van a traer estas ideas ilustradas a América. Bien, ¿alguna duda hasta el momento con la ilustración? ¿No? Profe, ah, ¿Sí? Dime. igual es como interesante, o yo encuentro que es fácil aprenderse un poco la historia europea porque si se da cuenta están muy fragmentadas en épocas que tuvieron un salto muy repentino. Así es. Entonces, como Profe, ¿Sí? Dígame. que Dígame. algunas compañeras quieren entrar. Ah, ya, al tiro. Ahí está, ahí le estoy dejando entrar. Bueno, si no hay más duda en este sentido con la ilustración, pasamos a lo que es la independencia de los Estados Unidos o la independencia de las 13 colonias. Como había dicho, la ilustración se comienza a difundir por toda Europa, pero no solo por Europa, sino que también llega a oídos de los colonos en América. Bien, entre ellos, uno de los principales receptores de esta idea vendrían a ser los colonos de las 13 colonias de Gran Bretaña, en donde ellos mismos, debido al absolutismo monárquico del imperio inglés, a a una gran desigualdad, perdón si se escucha el ladrido de mi perra, ella siempre así, a una gran desigualdad que están sufriendo los colonos ante el imperio, grandes impuestos económicos, entonces los colonos se van a plantear una nueva forma de aspiración y se van a plantear también una forma más autónoma de gobernarse. Y es ahí cuando comienza a surgir el fenómeno de la independencia, influido por la Ilustración, dado que la independencia de los Estados Unidos y
y particularmente después su constitución y sus formas de gobierno, son los que más adoptan las ideas ilustradas, es decir, mayores libertades individuales, un nuevo sistema de gobierno que es la república, ¿bien? Mayores libertades, formas de aspiración política, mayor acceso al poder, ya no es tan piramidal como nos mencionó su compañera, que es decir, que si un campesino es campesino no va a llegar nunca al poder, sino que ahora también, en la teoría ahora sí podría llegar al poder. Y en este sentido, cuando finalmente logran consolidar su independencia y su unión, como lo demuestra aquí la bandera, todas las estrellas significan un estado y significa la unión, cuando logran considerarse como un estado independiente, un estado federal, en este sentido sirve de un gran ejemplo para el resto de los criollos de las colonias españolas que buscaban un proceso de mayor autonomía con respecto a España. Por ende, esa es la relevancia de la independencia de Estados Unidos, porque representa un ejemplo a seguir hacia los criollos, a las élites criollas particularmente, que buscaban mayor autonomía, menos dependencia de la metrópoli española. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bien. Bien. En ese sentido, como hemos mencionado, la independencia de los Estados Unidos es un ejemplo para el resto de las colonias, también lo es para Europa cuando finalmente se produce lo que es la llamada Revolución Francesa. ¿Bien? Enmarcada entre el fin de la modernidad y el inicio de la contemporaneidad. Contemporaneidad significa que yo soy contemporáneo a su época, es decir, que yo vivo en su época. Por ejemplo, yo y ustedes ustedes y yo somos contemporáneos. ¿Bien? Eso quiere decir. La Revolución Francesa marca un hito importante en la historia, dado que más allá de derribar el sistema monárquico absolutista, también plantea, basados en las ideas ilustradas, otras nuevas formas de gobierno y también nuevos ideales. ¿Alguien recuerda los 3 ideales de la Revolución Francesa? ¿Alguna los recuerda? Son 3. Spoiler. Igualdad, fraternidad y libertad. Quizás no eran en ese orden, pero son esas 3. Igualdad, libertad y fraternidad. ¿Bien? Y esos ideales de Revolución Francesa, así como una nueva forma de aspiración, es decir, deponemos el sistema monárquico, sí, libertad, fraternidad e igualdad, como dice su compañera, deponemos el sistema monárquico e imponemos uno nuevo, el cual es la república. ¿Por qué la república? Plantea la Revolución Francesa, porque es un sistema de gobierno que nos permite acceder a todo, que todos podemos participar, es más democrático, todo, todos pueden ser incluidos en este nuevo gobierno, y es un gobierno de representación del pueblo, ¿bien? Por ello es una crítica directa al absolutismo monárquico. Por ello es tan importante, y de ello se van a nutrir también los criollos en América. Y ahí vamos a ver por qué. Por ello, la toma de la Bastilla, como aquí lo pueden ver, simboliza más que una matanza como la que estamos viendo, sino que simboliza el fin de una era. Es decir, comienza un proceso de deposición de las monarquías absolutistas y el inicio por nuevos sistemas de gobierno que van a ser las repúblicas. Y que obviamente eso no es al tiro, sino que es un proceso lento y gradual que se va a ir dando por toda Europa en el siglo XIX, con la unificación alemana e italiana, Francia y lo demás. Eso lo van a ver ahí más adelante. O sea que todo esto era como un corcho muy apretado por tanta presión que explotó y Sí, la gente se rebeló. así es. La Revolución Bueno, Francesa. Sí, siempre pasa que uno intenta, como en la historia que las personas intentaban generar presión para que no
no avanzaran, pero siempre se soltaba el corcho, por así decirlo. Sí, además, como tú mencionabas, y también su compañera, había una gran desigualdad económica y social. En ese sentido, quienes tenían las mayores posesiones eran, era la nobleza, particularmente la nobleza, pero el malestar, esto es como paréntesis ya, esto es un paréntesis, el malestar propiamente, ¿de dónde creen que viene el malestar de la Revolución Francesa? ¿De los sectores bajos? No. El principal malestar y el principal beneficiado de la Revolución Francesa son el sector burgués, porque ellos querían acceder a ese poder, pero pero no se podía por el sistema monárquico. Entonces, en tema del pueblo, una revolución. Y ahí los burgueses permiten afianzarse en el poder e instalar un nuevo sistema de gobierno. Y son sus principales beneficiados. Bien, eso es un paréntesis para que sepan. ¿Alguna duda? Pasamos ¿Eh? de un rey a varios reyes. Sí, o hemos cambiado un mal antiguo por uno nuevo. Es como por ejemplo cuando murió Robert Baratheon y se quedó Joffrey, para los que ven Game of Thrones, para los que la vieron. ¿Alguna duda con la Revolución Francesa? Sí, así es. Aquí también se establecía la separación de los poderes del Estado, es decir, repartir el poder del monarca. Ya no todo está agrupado en un monarca, sino que está agrupado en poderes, divididos en tres: judicial, legislativo y ejecutivo. División de poderes del Estado. ¿Bien? Ya. Ahora pasamos a nuestro último punto, que es, no sé si ustedes lo han conocido, que tal vez así, que es la pugna imperialista y capitalista en el siglo XVIII y XIX. ¿A alguien le suena? ¿Alguien ha escuchado o a qué creen que me refiero con pugna intercapitalista? He escuchado capitalista, es lo único de esa frase. Bueno, imperialista también. Ya. ¿Alguien más? Bien. Cuando yo me refiero a una pugna interimperialista, capitalista, perdón, que se da entre los siglos XVIII y XIX, consiste en enfrentamientos entre las principales potencias hegemónicas e imperios del momento de Europa. ¿Cuáles son esas potencias? Anoten ahí: Inglaterra, Francia, España y Portugal. Hay cuatro. Son las cuatro potencias más importantes, capitalistas e imperialistas del momento en Europa en el siglo XVIII. Bien, porque son las principales que tienen colonia, las principales que se están industrializando también, recordemos el proceso de revolución industrial en el siglo XVIII. Bien, y por lo tanto, esta pugna se produce por diferentes cosas. ¿Y por qué es importante? Por el proceso de independencia, que lo voy a conectar a continuación. Es porque, como bien les mencioné, estamos en medio de una revolución industrial, es decir, el siglo. Ah, ahí le repito, las principales potencias son Inglaterra, Francia, España y Portugal. Esas son las principales potencias. Bien, recapitulando, esta pugna se da en medio de un periodo de revolución industrial. Recordemos que se da en el siglo XVIII. Bien, y en ellos las principales potencias comienzan a industrializarse, es decir, comienzan a tener mayores fábricas, comienzan a crear mayores productos más rápido, y así mismo también los comercios se expanden. El capitalismo se instala y permite una mayor obtención de ganancias para los principales países que practican esto. Bien, que en ese sentido son los más beneficiados. No obstante, el capitalismo tiene algo muy curioso, que necesita expandirse. Necesita expandirse. Siempre hay que abrirlo a nuevos mercados. No se puede quedar en uno solito.
No se puede cerrar dentro de la misma nación. Por lo tanto, si yo quiero aumentar mis ganancias, si yo quiero expandir mis comercios, ¿qué tengo que hacer yo? Si quiero expandir mis comercios. Si yo quiero, por ejemplo, Nuevos lazos, ¿Mm? ¿Cómo, perdón? crear nuevos lazos. Crear lazos, así es. Y para crear lazos, ¿qué necesito hacer? Es muy fácil. Más mano de obra, transporte y materia prima, ¿no? Así es. Pero particularmente aquí, como dice una compañera, viajar, es decir, expandirse. Me tengo que expandir hacia otros comercios. Y esos comercios, ¿sí? Como el truco chino del, creo que era, el comercio que era traer un producto que encuentras barato en un lugar, exportarlo, Ujú, venderlo más caro por ser algo que no está sí, y volver aquí a comprar dos veces o el doble de la cantidad que compraste y volver. así es. Así es. En este sentido, el capitalismo necesita expandirse y principalmente los imperios necesitan expandir su capital para obtener mayores ganancias. En este sentido, se empiezan a expandir hacia las colonias. Pero no obstante, esas, si Inglaterra se quiere expandir a América, ¿qué, qué pasa? Con algo topa. ¿Qué le impide comerciar con las colonias americanas? La Algo le está impidiendo. influencia, la poca influencia que tiene, no. En parte, pero es provocado porque esas colonias son de España. Y España está en disputa con Inglaterra. Están en disputa los principales. Por tanto, no puede comerciar allí. No puede entrar. Necesitan entrar en ese comercio. Por lo tanto, que, el contrabando va a ser una de las principales mecanismos para penetrar en esos comercios que estaban centralizados y muy regulados por la corona española. Por tanto, va a comenzar en ese sentido esas pequeñas disputas que van a llevar a la guerra entre las principales potencias a principios del siglo XIX. Una guerra particularmente entre Inglaterra versus Francia y España. O ¿Bien? sea, profe, que si yo ¿Sí? vendo juegos de rol en la calle, ¿soy un capitalista puro? No sé, no lo sé muy bien, no me manejo muy bien en la teoría económica, que digamos. Ah, Tal vez un pequeño burgués, pero no sabría decirle. me En este, parece, me parece. bien. En este sentido, va a comenzar la disputa para entrar en esos comercios. En este sentido, ya había comenzado entre España y Francia, tratando de mermar en las colonias británicas, pero ahora Gran Bretaña le devuelve la mano a las colonias, que en parte también las colonias españolas buscaban hacer lo mismo, y ahora veremos el por qué. Bien. ¿Alguna duda con la pugna intercapitalista e imperialista? Profe, revisa el ¿Sí? chat. Ah, ya. Voy para allá. Así es, Lucas. El contrabando nace de un conflicto político entre los países, pero también nace con la intención de abrirse comercial, de abrir hacia nuevos comercios. Para llegar a nuevos comercios que están bloqueados por otros países, se tiene que recurrir al contrabando. ¿Bien? ¿Qué más nos dice? ¿Qué países en guerra? Países en guerra se encontraban Inglaterra versus Francia y España. España y Francia son aliados hasta el momento. Eso después va a cambiar. Pero en este momento, Francia y España son aliados contra Inglaterra, ¿no? Bien. Siempre cambia. Siempre cambia. ¿Nace la triple alianza? No nace la triple alianza. Para eso faltan muchos años. Más de un siglo, por lo menos. Aún no podemos hablar de triple alianza. Bien. Por lo tanto, los factores principales externos que van a llevar a desembocar el proceso de independencia es la ilustración, por el tema de las ideas ilustradas de libertad, de mayores derechos y nuevas formas de un pensar político, la independencia de los Estados Unidos, porque simboliza un ejemplo de que
de que las colonias pueden independizarse de uno de los imperios más poderosos y establecer gobierno autónomo, que eso sirve de ejemplo para las demás colonias, colonia española. La Revolución Francesa, porque marca el fin de la monarquía absolutista, por lo menos allá, y que plantea una nueva forma de hacer gobierno, que es una república, y que también dicho gobierno va a ser más representativo, más del pueblo, ¿bien? Y nuevos ideales, igualdad, fraternidad y libertad. Y finalmente la pugna intercapitalista e imperialista, dado que los países van a intentar comerciar con van a intentar comerciar con las colonias de sus rivales, pero al mismo tiempo van a entrar en guerra. Y eso va a debilitar la posición de los imperios, particularmente el de España, que se va a ver a partir de la guerra contra Inglaterra mermada económica, política y tecnológicamente. ¿Por qué tecnológico? Porque porque en Inglaterra es donde nace la revolución industrial y está más avanzada tecnológicamente. Tiene mejor armamento y mejores tecnologías. Profe, Ujú. con la máquina a vapor, ¿cuáles fueron los inventos militares que surgieron? Más allá de la máquina de vapor, podría ser en avances militares, en la edad moderna, vendría siendo el tema de los cañones por ahí más o menos, y, y nuevos tipos de armas, como lo son los mosquetones. Bien, pero más allá de eso no recuerdo muy bien en ese sentido. No manejo mucho Ya, lo que es la historia militar, pero eso es lo que manejo bien. ya. Bueno, Gracias. de nada. Bien, cerrando este punto, pasamos al siguiente. Se ve bien el PPT y se escucha bien, ¿verdad? Eso es lo que me importa, que Sí, ya, No, no he puesto ningún video, así que no sabemos si se ya, escucha bien, pero supongamos que sí. ya. Si no, después yo lo corrijo, no se preocupen. Bueno, ahora pasamos al proceso interno que va de la mano también con el externo. Como hemos mencionado, hay factores, en este caso internos, que desembocaron el descontento criollo y una aspiración de un movimiento independentista en América. Uno de ellos son las reformas borbónicas. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan sobre las reformas borbónicas? Por favor, no me digan que tienen que ver con los borbotones de los Simpsons. Me ganó hasta a punto. ¿Qué es lo que recuerdan con reformas borbónicas? Más allá de que los reyes eran de la dinastía Borbón. ¿Nadie? Bueno, no importa. La- las reformas borbónicas nunca se lo pasaron. Qué mal eso. No lo digo mal por usted, sino por el profesor que no lo hizo. Bueno, las reformas borbónicas, chiquillos y chiquillas, consistían, fueron impulsadas por la dinastía Borbona, que son los reyes de España, y las cuales consistían en lograr una mayor modernización del Estado español. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, una mayor centralización del poder, es decir, volverlo cada vez más absolutista el Estado español, ordenar el Estado, es decir, volverlo mucho más burocrático y con funcionarios públicos. ¿Bien? Y también una mayor y tener una mayor monopolización, creo que así se dice, si no, ustedes me corrigen, en el ámbito económico, es decir, el mismo Estado va a crear un monopolio comercial que la más beneficiada va a ser la metrópoli. Es decir, las colonias netamente van a servir como pequeñas, por así decirlo, pongámoslo, industrias que van a fabricar y que ellas van a tener que comprar mucho más caro. ¿Bien? ¿Y quiénes se van a beneficiar más económicamente? La corona española. Lo cual eso va a aumentar el descontento, principalmente porque antes de la reforma había una mayor autonomía en el sentido de que quienes mantenían claramente los mayores poder económico eran los criollos de la élite y que por ende ellos se habían enriquecido, habían expandido sus tierras, podían comerciar. No obstante, con las reformas borbónicas se establece un monopolio, se fijan nuevos precios,
es la corona la que fija los precios para todas las colonias por igual, se limita el comercio y se restringe la libertad también de comercio. En ese sentido, ¿quién es el mayor perjudicado con toda esta reforma en el ámbito económico? Claramente son los criollos, porque no les permiten comerciar ni también en este sentido eh, expandir, aumentar su capital. En este sentido, se ven mermados por la colonia. Quiero decir, por la metrópoli, que es la que más se enriquece. Asimismo, se establecen cambios políticos y administrativos. Uno de los más relevantes es el hecho de desplazar a los criollos de los puestos de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente los peninsulares, es decir, españoles, ¿bien?, van a poder optar a los cargos públicos de gran importancia. ¿Cuáles son los cargos públicos de gran importancia, chiquillos y chiquillas? Virrey, gobernador y regidor, entre otros, pero particularmente esos tres solamente pueden acceder a ellos españoles, los criollos no pueden. ¿Por qué? Particularmente por decreto jurídico que establece la corona, que solamente los españoles pueden, es decir, los peninsulares, pueden acceder a esos cargos, y también por un tema de discriminación socioeconómico y racial, en el sentido de que no pueden permitir que un nacido en América pueda acceder a tal poder. Bien. Y porque también como le había dicho, por el tema racial, por el tema de piel, es decir, muchos de ellos también algunos eran mestizos, y no permitían que un mestizo llegara, por ejemplo, al cargo de virrey. Era impensable en esa época y más para el Imperio Español. Asimismo, también para organizar mejor el Imperio Español, se subdivide en más virreinatos, como lo podemos ver aquí en la imagen, en el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Y en México, el virreinato de Nueva España, que no se puede ver muy bien, pero que ahí voy a buscar la imagen para que lo vean mejor. ¿Bien? Si no mal recuerdo, profe, me ¿Sí? parece que todas esas divisiones de terreno, no sé si el dominio de Portugal, por ejemplo, quería más terreno del virreinato del Perú, tenían que consultarlo con el Papa, Así él es. tenía que decidir todo eso, ¿no? Las bulas papales, efectivamente, cuando se quería recurrir a eso, se tenía que recurrir al Papa, ya que era el mediador principal. Pero como para sintetizar mucho más, porque esto es un poco complicado, Portugal accede a todo ese dominio, dado que antes de que se descubriera América, Portugal dijo: ya, lo que se descubra, solo queremos en esta línea, que lo voy a marcar aquí, espérenme. Portugal había dicho que solamente quería lo que hubiera de esta línea para allá. Bien, y España, ignorantemente, pero no me refiero despectivamente porque no lo sabían, todo este lado no sabían que había tierra. Y por lo tanto, al momento de descubrirlo, toda esta franja benefició a Portugal. Y eso fue a través de un tratado. Bien, que le permitió a Portugal establecerse firmemente allí en lo que hoy día conocemos como Brasil, como en Brasil. ¿Bien? Si uno después de eso, si uno después de tener tanta suerte de beneficiarse por terreno así a la ciega, debe al tiro comprarse un loto. Así es. Bueno, cerrado eso con las reformas borbónicas, en síntesis lo que podemos decir es que aumentan el descontento criollo, políticamente, dado que son desplazados políticamente, son y económicamente, y así mismo son bien limitados por las reformas por las reformas borbónicas. Y los mayores beneficiados son el Estado español. Ariel pregunta cuáles eran los cargos que solamente los peninsulares podían acceder. Particularmente los cargos que solo podían acceder era el cargo de virrey, de gobernador y de regidor. ¿Bien? Y de alcalde también. No es el alcalde que ustedes conocen el tipo de alcalde que ustedes conocen hoy en día, pero esos son los cuatro principales. Hay muchos más, pero esos son los principales. Y a eso solamente pueden acceder los, los peninsulares, es decir, los españoles. Los criollos no tienen derecho a ello. De nada, Ariel.
Ahora bien, los criollos desde antes ya venían, como les dije, buscando nuevas aspiraciones, es decir, alcanzar nuevos cargos públicos, un mayor autonomía, es decir, no nos limite tanto, nosotros también podemos hacerlo. Bien. No obstante, con las reformas borbónicas le hacen la tremenda tapa, por así decirlo vulgarmente, y todas esas aspiraciones criollas se ven mermadas. Primero, por el hecho de la igualdad de cargos públicos, debido a las reformas ya no se puede, no pueden acceder. Mayor autonomía tampoco pueden, porque ahora el poder queda más centralizado y se les quita el poder a, a los cabildos, ¿bien? A los cabildos, como ustedes recordarán, se fueron dando durante la revuelta, ¿bien? Y ahí salieron de nuevo. Los cabildos correspondían a pequeñas juntas de las ciudades donde se reunían las personas más ilustres, pero digamos, dejemos de eufemismo, las principales élites de las ciudades, a conversar y debatir sobre las principales problemáticas. Dichos cabildos estaban compuestos en su mayoría por criollos. No obstante, ese, no obstante, con las reformas borbónicas son desplazados también del cabildo y en su mayoría son compuestos por ahora por burócratas españoles, es decir, peninsulares. Nuevamente los criollos son desplazados y sus deseos de autonomía también lo son. En este sentido, si yo a ustedes, por ejemplo, me pongo bien autoritario, no los dejo hablar, no los dejo acceder al material, no los dejo hacer absolutamente nada que yo no haya dicho, ¿qué va a crecer en ustedes? Más allá de un odio totalmente fundado hacia mí y un desprecio, obviamente, claramente va a surgir un ¿Revolución? resentimiento. ¿Mm? ¿Revolución? Sí, una revolución, un descontento, esa es la palabra. Particularmente un descontento. Al dado- tiro a dado- enviar un mensaje a la administración del PRE. Así es, por favor. Entonces se va a aumentar el descontento, dado que yo he mermado todas sus aspiraciones. Todo lo que ustedes querían, yo lo he mermado. Bien. Profe, si usted no quiere dar la clase, yo no tengo problema. Bien. Mentira. Bien. Por lo tanto, dichas aspiraciones se ven mermadas y los criollos comienzan a aumentar sus resentimientos hacia la colonia, pero quiero decir, hacia la metrópoli, pero principalmente hacia la burocracia española. No obstante, cuando se producen las famosas guerras napoleónicas, Napoleón invade España, captura al rey Fernando VII, lo encarcela y pone a su hermano Fernando VII, quiero decir, perdón, José Bonaparte, ahí sí, perdón, me equivoqué, José Bonaparte, el pueblo español rechaza al nuevo gobernante, es decir, rechaza un gobernante francés, y por lo tanto en España se comienzan a organizar pequeñas juntas de gobierno, se comienzan a autoorganizar ellos mismos en rechazo al gobierno francés impuesto, ¿bien? Y se comienzan a organizar en ausencia del rey. Y entre ellas las colonias también son invitadas a participar. No obstante, no recuerdo el número exacto de representantes que conforman dicha junta, pero particularmente para que se haga una idea, son 300 puestos y de esos 300, los criollos de América solo pueden acceder a 60 puestos. ¿Eso es justo? Es como, por ejemplo, si en la convención constituyente, es como, por ejemplo, si en la convención constituyente la UDI pudiera tener 120 puestos y solamente el resto de los partidos pudieran obtener 30. ¿Creen que sería justo? ¿Creen que sería representativo? Por supuesto que no. Claro que no. Por lo tanto, ¿qué hacen los criollos? Ellos rechazan dicha junta. Ellos se distancian de la Junta de España. Dicen, no, nosotros vamos a crear nuestras propias juntas de gobierno. Y es por ello que se inicia un movimiento juntista en América. ¿Por qué movimiento juntista? Porque se comienza por juntas de gobierno, así de simple. Se comienzan a organizar juntas de gobierno desde 1810. Como podemos ver, la Junta de Gobierno de Santa Fe en Bogotá, en Caracas, en Quito, en La Paz, en Chu- Chuquisaca, en Santiago y en Buenos Aires. Todas estas se comienzan a organizar en gobiernos más autónomos. No obstante, y esto es muy importante, anótenlo por ahí, las juntas de gobierno
no buscan la independencia de España, buscan mantener el poder en ausencia del rey. Lo repito, las juntas de gobierno no buscan la independencia, sino que buscan mantener el poder en ausencia del rey. ¿Bien? Por ello siempre se dice ¿cómo se llama? Por eso ese dicho en las juntas de gobierno se jura fidelidad al rey. Por eso siempre me ha causado, por eso en 1800, el 18 de septiembre decimos, no, la independencia. No, en realidad fue una primera junta de gobierno en donde más se le juró fidelidad al rey de España. Que más aún se cantaba este cántico, viva el rey, abajo el mal gobierno. ¿Bien? El mal gobierno era el de José Bonaparte, claramente, pero principalmente el de los burócratas españoles. Y estas juntas de gobierno, lo importante es que tienen, es que a ellas acceden principalmente criollos, están compuestas por los criollos. ¿Bien? Y son desplazados de estas juntas los peninsulares. O sea, hay peninsulares, pero en su mayoría son compuestas por los criollos. ¿Bien? Duda, pregunta, consulta con esto, que puede ser engorroso. Por lo menos ¿Nada? yo no. ¿No? Perfecto. Bien, si tienen preguntas, interrumpan nomás, chiquillos. A mí me gusta que interrumpan, porque así pueden participar y no lo hacemos tan monótona ni expositivo esto. Por lo tanto, en síntesis, los factores internos más relevantes que llevaron al proceso de independencia americano son las reformas borbónicas, porque centralizan el poder económico y político a la metrópoli, ¿bien? Y merman las aspiraciones de las élites criollas de una mayor libertad económica, una mayor acceso a cargos públicos y una mayor autonomía. Dichas reformas van a provocar, van a provocar el resentimiento criollo y por lo tanto nuevas formas de aspiración. Y dichas formas de aspiración las van a alcanzar en los movimientos juntistas, donde ahí tienen la oportunidad de organizarse. ¿Bien? Y estas juntas de gobierno representativas son influidas por las formas de organización planteadas, primeramente, por la Revolución Francesa, por la Ilustración y nuevas formas de gobierno del imperio, quiero decir, del imperio, de los Estados Unidos. Bien, se cierra esto. Dudas, preguntas, consultas. Ahí vamos a ver también cuándo inician también las guerras de independencia, no se preocupen. Es verdad, yo tengo una consulta. Sí, ¿Es dígame. verdad que Saitama es el ser más poderoso del universo? ¿Qué? Tenía que ser sobre la materia, ¿cierto? Sí, Ah, no, entonces no. bueno, eh, bueno, bueno, ahora pasamos a lo siguiente. Una pequeña preguntita para ver qué tan despiertos estamos. Y dice así, esta pequeña pregunta para ver cómo vamos. El proceso de independencia americana estuvo condicionado por factores externos internos y externos, de larga y o corta duración. En este sentido, entre los antecedentes para entender este proceso como único, es posible considerar 1. La influencia de ideas ilustradas y liberales. 2. La existencia de élites criollas en procesos de maduración y de mayor autonomía política. 3. El sometimiento de América a monopolios comerciales administrados por potencias europeas. ¿Cuál creen aquí? A ver, ahora bien, tenemos que detenernos. En este sentido, a ustedes siempre les van a preguntar así de manera general este tipo de materia. Siempre les van a preguntar, digo siempre porque es lo que yo he visto y me pasó, por los factores. Siempre les van a preguntar por las causas. Nunca les van a preguntar qué hizo San Martín después de independizarse. Eso nunca se los van a preguntar. ¿Mm? Siempre tienden a preguntar por los factores o las consecuencias y siempre de modo general, es decir, como el proceso de independencia americana. Nunca particularmente México, no. Y si lo hacen, se van a referir al proceso el proceso de independencia de Chile, pero nunca, pero siempre de manera general. ¿Bien? Por lo tanto, al decir que el proceso de independencia de América, como lo hemos visto, que, que fue provocado por
que fue provocado por factores externos e internos, podemos decir que la influencia ilustradas y liberales es correcto para decir que fue un antecedente. Claro que sí, porque la ilustración infunde nuevas formas de gobierno y nuevos derechos e igualdad ante el poder. Sí. 2. La existencia de élites en proceso de maduración y de mayor autonomía política. En este sentido, las, las élites buscaban mayor autonomía, un mayor gobierno de ellos, no independiente, pero sí mayor autonomía política, que les permitieran acceder a cargos y poder gobernarse a sí mismas. Sí, fue la Sí, principal razón. O Sí, sea, una de las... Sí, una de las razones, el movimiento eh, juntista. Muy bien. Y por último, el sometimiento de América a monopolios comerciales administrados por potencias europeas. Esta, esta los busca pillar, pero yo sé que la eso creo saben. que ni siquiera lo mencionó, ¿o sí? Claro que sí. Ah, América, pero América española. ¿A qué sometimiento comercial o monopolio comercial, pongámoslo más fácil, estuvo sometido? ¿Quién puso tarifas comerciales? ¿Quién puso las ¿Estados mayores? Unidos? No, estamos ¿No? hablando Ah, las colonias. España. ah, España, chiquillos. Esta pregunta los busca pillar. Cuando se refiere a monopolios comerciales y administrados por potencias europeas, claramente se está refiriendo, en potencia europea se refiere claramente a España, porque España en ese momento es una potencia. Y el monopolio comercial se refiere al impuesto por las reformas borbónicas que impuso España a las colonias, tarifa, restricción de libertad de comercio, entre otras cosas. Por lo tanto, la América española estaba sometida a monopolios comerciales de potencia. En este caso, las colonias americanas estaban sometidas a un monopolio comercial establecido por la metrópoli española. Por lo tanto, la 3 también es correcta. Y la correcta aquí es la letra E. Siempre cuando les salgan este tipo de preguntas, chiquillos y chiquillas como tip, intenten jugar intenten jugar al descarte, dado que es más rápido y ganan más tiempo, dado que supuestamente, según la PTU, ustedes tienen alrededor de 1 minuto y medio o 2 minutos por pregunta, más o menos. Entonces, el tiempo es corto y se va rápido, y para quienes ya la han dado y quienes no, están simplemente sometidos a la presión de que les van a decir, les queda media hora, les queda 1 hora, y eso los destruye a veces por dentro. A mí me pasó. Además de que son muchísimas preguntas. ¿Este tipo de preguntas puede aparecer? Sí, por supuesto que puede aparecer. ¿Pueden aparecer muchas de estas, profesor? No. A lo más pueden aparecer 2 preguntas de esto. Pero bueno, a veces 2 preguntas correctas pueden marcar los 850 puntos, o los 500 puntos, o los 600, quién sabe. Bien. Son las 7:55. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa de unos minutos? ¿Quieren descansar un poco? ¿Sí? Ya. si a usted le parece. A mí me parece, por ustedes particularmente. Bien. Son las Buenas noches. 7:03. Volvamos a las 7, 7:15, ¿ya? Vayan a tomar agua, descansen un poco, coman algo, prepárense un café. Vuelvo en unos minutos. 7:15 volvemos. ¿Nos podemos quedar acá conectados? Sí, sí, obvio. Quédense conectados nomás. Sí, no los voy a sacar. Ya, gracias. Bueno, entonces quedémonos analizando, pues, profe. Ah, ¿Porque tienen alguna duda con algo? quiero ver qué tan ñoño es usted, profe. No, porque solo puedo mirar netamente lo que tengo una guía alrededor nomás. Rayos. ¿Y con meras preguntas? Bueno, si siempre sea con relacionado a historia o la materia, ¿por qué no? Mm, ¿Cuál Es- es la principal diferencia en la evolución de la historia entre los orientales y los europeos? Eso ya es más, ¿cómo se llama? Eh, teoría, ¿cómo se llama? Teoría de la historia. Y ahí, mira, la verdad, una de las grandes diferencias sería el tipo de tiempo. Y el tiempo es algo
difícil de explicarte y No, pero eh, está bien. sí, que no sabría, no sabría explicarte porque la teoría de la historia es muy compleja, pero una de las grandes diferencias sería el tiempo, las concepciones de tiempo que nosotros tenemos. Sí, es verdad, los orientales se toman mucho más tiempo para mejorar lo que descubrieron. Ya, ya. ¿Les sirvió el descanso? ¿Pudieron ir a hacerse algo? ¿Un café? ¿Empezaron la mente? Qué bueno. Sí, profe. Los que hayan podido hacerse un café, qué bueno, porque hace harto frío, por lo menos aquí, que donde vivo, eso es lo importante. Bien, bueno, nos habíamos quedado en esta pequeña pregunta. Nos habíamos quedado en esta pequeña pregunta que la habíamos respondido. Y ahora íbamos a pasar cuando ya estalla definitivamente el tema de las guerras de independencia, que ya vamos entrando a la segunda parte de la clase. Bien. Pero como modo de retroalimentación, de lo que llevamos hasta el momento, hemos hablado de que la independencia hispanoamericana fue un proceso de carácter continental y que ha sido influida por factores tanto externos como internos, que no fue un proceso coyuntural, es decir, no fue un proceso provocado por una única acción, sino que fue por muchas, a pesar de que se dice que efectivamente fue por el aprisionamiento de Fernando VII, es uno muy puntual, pero que en realidad hay muchos más, que ya hemos mencionado, como por ejemplo en lo externo, las ideas ilustradas, la independencia de los Estados Unidos como a modo de ejemplo, el tema de la Revolución Francesa por el planteamiento de nuevas formas de hacer política y de organización, y la pugna intercapitalista e imperialista, en la cual va a llevar a los imperios a una guerra, a guerras, y también a una decadencia política entre ellos. Particularmente uno de los más afectados va a ser España, en su guerra contra Inglaterra. Dentro, dentro también de los factores internos, hemos mencionado las reformas borbónicas, que fueron llevadas a cabo por la dinastía Borbona, la cual buscaban centralizar más el poder, modernizar el Estado y establecer un monopolio comercial, en donde, el principal beneficiado de estas medidas sería la metrópoli, es decir, España, y las menos beneficiadas serían las colonias, puesto que suprimirían las, las aspiraciones de los criollos, los cuales eran mayor, mayor autonomía, eh, mayor libertad de comercio, nuevas formas una forma de organización menos tan jerárquica, tan rígida con la monarquía española. ¿Bien? Y finalmente sería el movimiento juntista que daría el puntapié inicial hacia una mayor autonomía de las colonias, dado que allí se pueden organizar entre ellos mismos, en su mayoría entre criollos, es decir, entre élites criollas principalmente, y definir los rumbos de cada uno de sus reinos, capitanías generales. ¿Bien? Hasta ese momento, ¿había alguna otra duda, pregunta o consulta que tengan con esa materia? Hasta el momento. No, profe. Bueno, si no hay más dudas, pasamos ya a la segunda parte, en la cual dichos factores nos han llevado a una crisis de la monarquía española, también conocida como la acefalía monárquica. ¿Qué quiero decir con acefalía? Vacío de poder. Y ahí vamos a ver por qué. Principalmente la crisis de la monarquía española, como hemos mencionado, es producto de la decadencia política del Imperio Español y de manera internacional. ¿Por qué? Particularmente por la guerra que ha sostenido contra España, contra Inglaterra, en donde no solo ha salido no beneficiada, sino que ha visto mermada su flota durante la guerra. Bien, lo cual la ha llevado de un estatus de potencia hacia no tan potencia
y que la ha llevado a su posterior decadencia. Bien, lo cual, como decadencia y como son aliados de los franceses, Napoleón ya no ve tan beneficiosa esta alianza con España, por lo cual decide como pretexto solicitarle el paso a España para poder invadir Inglaterra. Esto es netamente un pretexto para que Napoleón atraviese por España y la invada, de manera tal que Napoleón va a aprisionar al monarca español, Fernando VII, bien, y lo va a sustituir por su hermano, José Bonaparte, y lo va a imponer como el nuevo monarca del Imperio Español. No obstante, el pueblo español no reconoce a José Bonaparte como monarca legítimo, y por ende desconocen el gobierno y se produce lo que yo le he denominado como una cefalia monárquica o una crisis de la monarquía española, en donde se produce un vacío de poder, donde no se sabe quién tiene el poder, en dónde va a residir ahora. Y es por ello que se comienzan a organizar, primeramente en España, juntas de gobierno, juntas de gobierno en, en respuesta al monarca francés impuesto. Dichas juntas de gobierno van a ser tomadas de ejemplo en América y van a ser llevadas allá, porque estas desconocen también las juntas de gobierno de América desconocen a las de España, principalmente por la discriminación que sufren, puesto que la, la Junta Principal de España no otorga mucha representación a los colonos, ni mucho menos los reconoce como parte importante del Estado español. Por ende, es que los criollos en América se van a autoorganizar ellos mismos en pequeñas juntas de gobierno autónomos, en los cuales recordemos, y esto es muy importante, las juntas de gobierno, es decir, el movimiento autonomista, el movimiento juntista, no busca la independencia de España, sino que busca mantener el poder en ausencia del rey. Y una vez que regrese Fernando VII, las, las juntas de gobierno se disuelven y se le retorna el poder al rey. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Bien? Para que lo sepan. Sin embargo, cuando en medio de las guerras napoleónicas, Napoleón, como todos sabemos, sufre un duro revés en sus guerras y es derrotado sucesivamente hasta que Fernando VII retorna al poder ya en 1814 como fecha de referencia, y allí se encuentra con que se han organizado pequeñas juntas de gobierno distintas a la monarquía española, un sistema de gobierno distinto. ¿Y qué creen que sucede aquí? Sí. ¿Qué creen que hace Fernando VII al ver nuevas aspiraciones de gobierno? Nuevos planteamientos de política. ¿Qué ocurre aquí? Claramente a la monarquía no le gusta. ¿Y qué se hace? Represión. ¿Derribarlas? ¿Ah? ¿Derribarlas? Derribarlas y reprimirlas brutalmente. ¿Brutal en qué sentido? Todos los que Al participaron en primer, ella, ¿sí? al primer tipo que vean participando en ello lo degollan y lo masacran públicamente. Literalmente sí. Son, son aprisionados, son exiliados o son asesinados. Todos los que hayan participado en las juntas son brutalmente reprimidos, tanto en España como en América, pero en América se llevan la peor parte. Son reprimidos, son exiliados, todo lo demás, y ahí, y ahí es cuando Eso también varía según el nivel económico de la persona a la que se va a hacer el juicio, ¿cierto? no, todos por igual en realidad. Porque quienes participaban en ese sentido eran élites, gente de gran poder económico, y aún así eran exiliados. Exiliados, en el caso chileno, a la isla de Juan Fernández, o eran fusilados. ¿Bien? Donde también se aplicaron formas de tortura bastante... Sí, eran torturados en ese sentido por ir en contra de los principios de la corona o considerarse traidores a la corona. Por lo tanto, son brutalmente reprimidos. Y en este sentido hay un repensar de los criollos. Es decir, bueno, si no pudimos obtener,
si no, nosotros no podemos ser autónomos a través de formas de gobierno, como la Junta. España no nos quiere dejar. Hay solo una forma de alcanzar la autonomía, y esa es la independencia. ¿Y cómo alcanzamos la independencia? A través de las armas. Y ahí inicia la guerra de independencia. Con la represión, Profe, ¿sí? es que le tenía que decir que me tengo que retirar por una urgencia. Sí, vaya nomás, yo lo dejo Sí. presente. Muchas gracias. De nada. Buena suerte. Con la represión de las juntas de gobierno, ahí comienza el movimiento independentista. Se inicia el movimiento de independencia americano. Y ahí que esto se comienza a dar por toda la América hispana. Y por toda la América hispana, chiquillos y chiquillas. ¿Bien? Dichos enfrentamientos van a ser dirigidos por tres próceres principales, que todos lo conocemos de mi lado derecho. De ¿Va mi a lado, ser, va a ser ¿sí? va a ser por todos iguales o unos van a ser primeros que otros, claramente? ¿No? Algunos van a ser primeros que otros, pero en su mayoría todos quieren el mismo objetivo, que es la independencia. Y algunos van a empezar primero, otros después, pero en su mayoría todos empiezan como alrededor de 1810, como hasta 1824, por ahí más o menos. Esa es como la fecha promedio. ¿Bien? En este sentido, quien está a mi derecha, San Martín, que va a ser uno de los principales precursores también de la independencia de Argentina, de Uruguay, Paraguay y también en conjunto lo que es Chile con O'Higgins, mientras que Bolívar, que está a mi izquierda, va a ser el encargado va a ser encargado desde la parte norte, es decir, desde lo que hoy día conocemos como Venezuela, Ecuador, Colombia y la parte norte del Perú y también una parte de lo que es Bolivia, ¿bien? En conjunto con San Martín también liberan a Perú, ¿bien? Esa es una de las principales cualidades que tienen estas guerras de independencia, que hay una colaboración entre los patriotas de Sudamérica. Patriotas, entiéndanse que son los, los de la élite, ¿bien? ¿Y a qué me refiero con colaboración? Es que, como le he mencionado, los distintos próceres, en este sentido San Martín, O'Higgins, sí, los tres principales, San Martín, O'Higgins, se coordinan para llevar a cabo la independencia de América en su conjunto. No es como que, yo la llevo solo, no, yo soy más bacán, no. Sino que hay una colaboración en conjunto, hay una coordinación militar. De hecho, a través de así se logra la independencia de Perú, gracias a la colaboración de distintas fuerzas militares patriotas de América. Bien, eso es un rasgo particular e importante que tienen en común estos procesos. Bien, asimismo, dichos movimientos de independencia son producto de los acontecimientos que inician en la metrópoli por factores externos, como ya lo hemos mencionado, pero particularmente por por la brutal represión que sufren a manos de la corona, que no les quieren dar nada de sus aspiraciones y por ende son brutalmente reprimidos, y en base a ello los movimientos independentistas surgen por la vía armada, empiezan a desplegarse las revoluciones por todas las colonias y comienza el movimiento independentista. Bien. Quienes principalmente también, otra de las particularidades, quienes dirigen estos procesos, son criollos, pero todos los criollos no. Particularmente es la élite criolla quien lleva a cabo esto, que en su mayoría son políticos o militares, ¿bien? Ellos mismos ellos mismos llevan las manos del proceso de independencia. ¿Hay, hay casos excepcionales, profe? Claro que los hay. El caso mexicano es uno de ellos, que ahí vamos a ver. Pero en su mayoría, este proceso fue llevado por la élite criolla, es decir, cuando a ustedes les pregunten por quién fue llevado el proceso independentista de América, ya sea de América o Chile, por la élite criolla. Bien. Asimismo, como les he mencionado, dicha lealtad criolla se fue mermando con el tiempo. ¿A qué me refiero? En un momento eran leales durante las juntas de gobierno al rey de España, no obstante, debido a la actitud, ¿cómo es la palabra? Debido a la actitud de... mm, voy a usar una palabra no tan buena, no conforme con lo que estaban haciendo los criollos,
tienden a tener, los criollos comienzan a tomar una mayor distancia y adoptan una actitud separatista, es decir, independentista y violenta, claramente. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta el momento? Si no, para repetir, no se preocupen. No tengo problema en repetir nada. ¿No? Perfecto. ¿Cuál no entendió? ¿Qué tema no entendió muy bien? Dígame. Ah, lo último, ya. Bien, a lo que me refería con orientación política es que los criollos, en un principio, cuando se organizaron en las juntas de gobierno, bien, ellos mantenían una actitud leal al monarca. De hecho, ellos decían que nosotros le estamos guardando el poder al rey. Nosotros no buscamos la independencia, nosotros somos españoles, somos leales. Nosotros confiamos en el rey cuando retorne. No obstante, cuando regresa Fernando VII, cuando reprime todas las juntas de gobierno, cuando les restringe aún más sus libertades, esa actitud cambia y se vuelve mucho más distante con la monarquía española. Es decir, no nos, no nos quieren oír, no nos quieren ayudar, no están ni ahí con nuestras aspiraciones y por ende, la única forma de lograr nuestra autonomía es a través de la independencia. Y esa independencia se tiene que lograr con la vía armada. ¿Bien? ¿Quedó más claro? Perfecto. San Martín y Bolívar, precursores de qué país eran. En este caso, San Martín, junto con O'Higgins, colaboraron en el tema de la independencia de lo que es el. Vamos a volver, para hacerlo más gráfico. San Martín, particularmente, se encargó de llevar a cabo el proceso de independencia en estos lados, lo que es el, lo que es el virreinato de Río de la Plata, la capitanía de Chile, la capitanía general de Chile y una parte del Perú, como toda esa parte. Por, por otro lado, Simón Bolívar se encargó de lo que es la Capitanía General de Venezuela, aquí el Virreinato de Nueva Granada y la parte norte de Perú, todo este lado. ¿Bien? Entre dos personas, tanto terreno. O sea, fueron muchos más, hubieron otros Es ahí que lo hicieron decisión. por colaboraciones, sí. Sí, lo hicieron Entre colaborar. líderes ¿Mm? de mismos países, ¿no? Entre los mismos líderes de los Sí, países. así es, pero participan principalmente los líderes que más se destaca es Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, bueno, otros más como Francisco de Miranda, también en Venezuela, y, y otros más que en estos momentos no recuerdo muy bien, pero esos son como los tres principales, ¿bien? Como para que los tengan ahí en la mente y por si se los llegan a preguntar, lo cual es difícil, ¿bien? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Bien. Dentro de ya del fin de la independencia también, otra de las particularidades que tiene la independencia americana es que la mayoría de los países adoptan sistemas republicanos, es decir, la mayoría, una vez independientes, adoptan la república como sistema de gobierno. ¿Bien? Eh, ¿Eso rige en todos? No, hay dos casos particulares que los vamos a ver a continuación, pero en su mayoría, pero en su conjunto, América Hispana adopta lo que es la república y también lo van a hacer esos casos particulares. ¿Bien? ¿Dudas? Sino para cerrar y pasar al siguiente punto. Bien, pasemos al siguiente entonces. Bien, como he mencionado durante la clase, que siempre está estos casos particulares, nos encontramos con los casos de México y con los casos de Brasil, que no lo he mencionado en la clase porque, como son casos particulares, valga la redundancia, debe tratarse de otra manera. En este sentido, ¿qué tiene diferente? En el caso de México y Brasil, aunque ustedes no lo crean, ambos países, una vez consolidada su independencia, ambos países no adoptaron la república, sino que se convirtieron en monarquías constitucionales. Así es, abandonaron la monarquía española y por,
y portuguesa para adoptar sus propias monarquías y crear sus propios imperios, es decir, el Imperio de Brasil y el Imperio de México. ¿Bien? ¿A qué me refiero con monarquías constitucionales? Quiere decir que la monarquía estaba establecida en sus constituciones al momento de crearlas. Establecía establecía la monarquía como forma de gobierno. A eso se refiere monarquía constitucional. Asimismo, lo particular de estos dos naciones es que son los sectores más conservadores, es decir, los sectores más reacios a la independencia, quienes la consolidan. ¿Qué quiero decir? Que son los sectores más leales, los sectores más leales a la corona española. ¿Bien? En el caso de México es distinto. En el caso de México son los sectores populares los que impulsan la independencia de México. En este caso, los indígenas, sectores bajos, el clero, ¿bien? No obstante, esos sectores populares son aplastados por los más conservadores. Qué curioso. Entonces, a medida que se fueron dando este tipo de revueltas, por lo menos en México, impulsados por los sectores populares, y a medida que iban siendo aplastados por los sectores más conservadores, aumentaba el resentimiento con la corona española en México. Y por lo tanto, disconformes con la monarquía española, son los mismos sectores conservadores de la élite criolla mexicana los que deciden independizarse y establecen su propia monarquía, que va a ser una monarquía constitucional, y se va a transformar en un imperio, el imperio mexicano. ¿Bien? Caso curioso. No obstante, dicho imperio no va a durar mucho, al igual que la monarquía. Va a durar solamente un año y posteriormente como lo diría mi profesor, la van a echar abajo y van a adoptar la república. Pero no sin antes más disputas, que eso lo vamos a ver. Duró muy poco. Duró muy poco. Fue echado abajo por los mismos sectores conservadores que la patrocinaron. En el caso de Brasil es bien también particular porque en el caso brasileño la independencia no fue lograda por a través de la vía armada ni de manera violenta, fue por la vía pacífica. En el caso brasileño fue así, principalmente porque recordemos que Brasil era una colonia de Portugal. No obstante, cuando Napoleón invade España y Portugal, el rey de Portugal huye hacia Brasil, hacia su colonia, y en su instancia en Brasil le otorga el rango, ya no el rango de colonia, sino que el rango de un reino. Ahora Brasil no es una colonia, sino que es un reino. Es un reino. Y eso le da un mayor estatus, una mayor importancia. No obstante, cuando Napoleón es derrotado, el rey de Portugal retorna a Portugal, valga la redundancia, y deja en su cargo a su hijo Pedro, si mal no me equivoco, sí, Pedro. Y en ese momento, cuando ya se retorna a la normalidad, el rey de Portugal quiere quitarle el estatus de reino a Brasil. No obstante, los sectores nuevamente más conservadores se oponen a dicha decisión y proponen una mayor autonomía y le proponen la autonomía de Brasil. A lo cual el rey accede y finalmente Brasil se termina consolidando como una monarquía absolutista con en este caso quien habían dejado a Pedro como el primer emperador del Brasil, Pedro I de Brasil, el emperador. Y de esta manera el Brasil adopta la monarquía como sistema de gobierno y asimismo como una nación independiente, pero de manera pacífica. Es por ello lo particular de estos dos casos. Esto puede sonar medio engorroso, entonces si tienen dudas, pregúntenme nomás, chiquillos. Chiquilla. Eso como paréntesis, en el caso de Brasil, el sistema monárquico va a durar mucho más que en México. En Brasil, por lo menos, van a mantenerse como una monarquía hasta finales del siglo XIX.
Entonces se van a mantener por mucho tiempo más. Después van a adoptar la república, entrando al siglo XX. Pero durante todo el siglo XIX, Brasil va a seguir siendo un imperio y una monarquía. Bien. ¿Dudas, preguntas, consulta? A mí me quedó bien claro. Perfecto. Profe, ¿puede volver a explicar la primera? ¿Cuál? ¿La de México o la de Brasil? ¿Con cuál tiene duda? Con México. Bien. Bien, lo que sucede en el caso mexicano es que la independencia es impulsada por sectores populares. ¿A qué me refiero con sectores populares? Me refiero con sectores indígenas, personas del bajo pueblo, el sacerdote así del bajo pueblo también, entre otros. Bien, campesinos, etcétera. Ellos son los que impulsan pequeñas revueltas a lo largo de todo lo que es el virreinato de Nueva España, es decir, México, y comienzan a darse estas pequeñas revueltas buscando la independencia. No obstante, dichas revueltas son aplastadas por los sectores más conservadores, es decir, la élite mexicana los aplasta y los aplasta. Bien, no obstante, aún así había cierto resentimiento, como en el resto de Hispanoamérica, hacia la corona española. Y es el punto culmine que España, quiero decir que México, debido ya al gran resentimiento que tenían hacia España, deciden optar por la independencia. Y es ahí y es ahí que finalmente el sector más conservador impulsa ya una revolución más violenta, no digo que las otras no, más violenta, pero esta vez dirigidos por ellos. Y ellos son los que consolidan la independencia de México. Y una vez independizados, adoptan como sistema de gobierno una monarquía absolutista. No, un sistema monárquico. Una monarquía constitucional se establece. Asimismo, se autodenominan como el primer imperio mexicano. ¿Bien? Y cuando digo monarquía constitucional, me refiero a que el sistema de gobierno monárquico está establecido en la Constitución que ellos mismos crearon. Ahí sí. ¿Quedó más claro? Bien. Bueno, estos dos casos particulares pueden aparecerle en la PTU. Raramente tienden a aparecer, rara vez, tienden a mencionarlos como, por ejemplo, una pregunta así. A pesar de que todo el proceso de Hispanoamérica fue en colaboración conjunta, hubo casos como México o Brasil que fueron distintos. Más o menos así se los pueden preguntar, pero rara vez tienden a preguntárselo. Mayoritariamente las preguntas de esta materia tienden a ser englobar a América en general, es decir, el proceso de independencia americano, sin distinción. Bien. No obstante, es importante que lo sepan porque se los pueden preguntar. Uno nunca sabe. Bien. Ahora pasamos ya al último punto de la clase, que son las consecuencias de la independencia, de las consecuencias de la independencia. Como les he mencionado, en el ámbito político, una de sus principales consecuencias es el establecimiento de la República como nuevo régimen político. Bien, en Hispanoamérica lo que más se va a aceptar es la República como sistema de gobierno. No obstante, de esa opción de sistema de gobierno van a surgir distintas discusiones de qué tipo de gobierno tenemos que tener. Es decir, va a ser una república conservadora, va a ser una república liberal, va a ser una república federalista, y entre ellos van a salir distintas disputas de cómo organizar la república. Y entre ellos van a venir distintas guerras civiles, claramente. ¿Bien? Y van a surgir bandos también, particularmente bando liberal, bando conservador, como en Chile. Bando liberal, bando conservador, bando federal, bando centralista, ¿bien? En este sentido, uno de los principales promotores del bando monárquico, no crean que son los principales próceres que impulsaron la independencia. Así, San Martín, esto es como paréntesis para que ustedes sepan, San Martín es uno de los principales promotores de que en América tiene que haber un sistema de gobierno de tipo monárquico, porque no estamos preparados para la república.
Simón Bolívar, por otra parte, dice sí, hay que tener la república, pero no necesariamente una república de todos. Hay que tener una república de gente intelectual, de la masa más calificada. Es decir, y centralista. Esto no tienen que acceder todo al poder. Bien. Y porque y hay una famosa frase que es bien fuerte que le escribe Simón Bolívar, que está en una carta, dice, una de las principales causas por las que no tiene que ser una república elitista, conservadora, es porque en América los pueblos no están listos, porque son pueblos pervertidos, son pueblos muy, muy bárbaros, no saben organizarse, no podemos darle el poder a esas masas. Increíble, ¿eh? Es decir, los que más quieren la independencia y abrirse a nuevas formas de gobierno son los que más promocionan los sistemas, cuáticos, como dice, son los sistemas conservadores. Y en Igual es Chile, difícil venir a cambiar una mentalidad también que ya se venía viendo. Entonces, esa es como la consecuencia. La sí, mentalidad que ya venía implantada en las mentes de las personas que estaban generando este movimiento. muy bien, exacto. Ya hay una mentalidad en ese sentido y por tanto también dichos regímenes conservadores se justifican porque la misma élite quiere mantener el estatus, es decir, si nosotros nos abrimos a nuevos sectores sociales, perdemos el poder. No hay que permitirlo. Hay que ser autoritarios, como decía Simón Bolívar. Quien más va a recepcionar esta idea va a ser Diego Portales, pero eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. ¿Bien? Por otro lado, en el ámbito económico, una de las principales características que va a devenir va a ser la crisis y el estancamiento de la economía, principalmente porque debido a las guerras de independencia se perdió mucho ganado, se destruyeron las tierras de cultivo, eh, los próceres de independencia asumieron deudas con otras potencias para financiar la guerra y por lo tanto no había mucha incursión económica, no estaban listos todavía, no tenían muchas cosas que producir, es como, no, la economía es como así, como una onda. Sube y baja. Es muy inestable la economía americana en estos momentos. ¿Bien? Igual apareció una salvación para Chile que fue este tipo, no me acuerdo que se había apoderado de me parece que de las empresas de tabaco, ¿no? Estanco, Eh, Diego y Portales. que ayudó con un Es, tercio de la deuda a Inglaterra, me parece. sí, Y que algo después se así le fue fue, todo. pero no fue tan exitoso como se cree. Esa es Ah, más una visión de la historiografía conservadora. No estoy diciendo que esté malo, pero es más una visión de la historiografía conservadora. Que ahí la vamos a ver, no se preocupen. Y por último, en lo social, se mantuvo una hegemonía de las élites, es decir, se desplazó se desplazó de la pirámide a los peninsulares y se puso en la punta de la pirámide, como mencionó al principio una compañera suya, ahora es la élite, ahora es la élite la que está en la cabeza de la pirámide y el bajo pueblo está abajo. Valga la redundancia, el bajo pueblo se queda allí y va a ser rígido. Las élites van a tratar de mantener su estatus hegemónico durante todo el siglo XIX y principios del XX. Profe, ¿va a ser así en toda América y el resto del siglo? Sí. Tristemente, chiquillos, el siglo XIX, mayoritariamente nosotros vamos a abordarlos desde la élite, dado que el bajo pueblo no tiene mucho protagonismo, pues masacrado, por esa misma élite. Hay así algunos estudios que abordan el tema de lo social en este periodo. ¿Bien? Pero mayoritariamente es la élite la que se roba el protagonismo durante este siglo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta el momento con alguna de las tres principales consecuencias que no les haya quedado? Igualmente, estas las vamos a retomar en la próxima clase, no se preocupen. Bien. Y por último, uno de los grandes cambios que va a suceder es el cambio geopolítico, por así decirlo, o el cambio geográfico que se va a dar. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos
América era así antes de la independencia. Un virreinato, el virreinato del Río de la Plata, el Perú, Nueva Granada, eh, de Nueva España aquí en México, está lleno de capitanías generales, no hay ninguna independencia. Están todos así. No obstante, esto era antes de la independencia. No obstante, con la independencia, esto va a quedar así. Totalmente nuevo y con límites y con nuevos límites geográficos totalmente distintos a como era antes en el periodo colonial. ¿Cómo se van a fijar estos límites? La próxima clase los vamos a abordar porque es bien interesante y va a desembocar en múltiples guerras entre estas mismas naciones. ¿Bien? Oiga, sí, profe, ¿Sí? ese mapa bueno, el mapa que mostraba al principio, me llamó la atención esa parte de Argentina que tiene como atravesado la parte de Chile. Sí, es que como comento, son límites, ¿cómo se llama esto? Inconcluso, que no es seguro. Entonces, esto es como una escala del mapa de cómo era América en el siglo XIX. No es nada Y fijo. después, Igual después se viene ah, modificando, Sí, porque igual va a haber guerras entre mismos países y todo. Y adentro del mismo país viene a haber también ciertos conflictos de territorios. así es. Lo que acaba de decir su compañera es muy importante, porque eso después va a devenir en el caudillismo en América. Y el caudillismo es algo que vamos a abordar en la próxima clase, que es muy interesante, que se da con mucha fuerza en Argentina y México. En Chile no tanto, porque Diego Portales, bueno, todos sabemos lo que hizo Portales en ese sentido. Lo exilió, encarceló y masacró a quien no le gustaba, y por eso no se hubo mucho caudillo. Pero después van a ver que esta gran masa aquí, que estoy mostrándole, que es la Gran Colombia, se va a dividir en 4 países. Esta masa que está aquí, que es Argentina, se va a dividir también en 3 países más, que van a ser Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Bien? Y todo va a ir cambiando, los límites van a cambiar mucho, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos sobre la consolidación de los estados. ¿Bien? Haz dudas, preguntas, consultas que tengan. ¿Ninguna? Quedó todo claro, parece. espere, déjeme copiar eso. Ah, esto sí. Esto Profe, las armas que se obtuvieron para para la independencia, ¿de dónde provenía en su mayoría? mayoritariamente las armas provenían desde los Estados Unidos, compradas por los mismos criollos, en el caso de Carrera, en el caso de la independencia de Chile, o eran provistas también por los británicos. Pero, Lo- ah, no, nada, 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 perdón. no importa. Los británicos proveían las armas, o proveían las armas a los movimientos independentistas, principalmente, y esto ya me voy a adelantar un poco a la próxima clase, porque ¿Por contrabando? por contrabando, sí. Principalmente los británicos eran los que más les favorecía. Claro que si se independizaban, íbamos a tener más comercio. Tenemos nuevos lugares para comerciar. Maravilloso para ellos. Espectacular. Y ahí después vamos a ver cómo se impone Gran Bretaña en los nuevos países. Esto va a ser bien interesante. Pero ¿Sí? no también que les habían entregado armas experimentales como que habían creado nuevas armas y los estaban probando en estas guerras de independencia. Sí, se probaron algunas armas, efectivamente, que después fueron utilizadas después por los británicos al saber su éxito, pero también les pasaron armas que ya estaban y que los criollos ya tenían, pero necesitaban más. Sí, porque también se tenían que asegurar con la cuestión. Así es. Entonces, principalmente los criollos le van a comprar a Gran Bretaña lo que es flota, armamento, cañones. Entre ellos los que más compraban de esto era O'Higgins y Francisco de Miranda. ¿Bien? Francisco de Miranda es uno de los impulsores ahí de la independencia en Venezuela. Sí, vaya nomás, Brandon, nomás. Yo lo dejo presente. Bien. A modo de síntesis, ya que vamos terminando, a modo de síntesis, chiquillos y chiquillas, la independencia hispanoamericana fue un proceso de carácter continental, es decir, fue un proceso en conjunto, no fue algo,
No fue algo que de año uno, de años después otro, no, sino que todos actuaron en misma simultaneidad y que al mismo tiempo fue producto de múltiples causas. Es decir, el proceso fue un fenómeno de carácter multicausal, producto de factores externos, como lo son la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la pugna entre imperios, y por factores internos, como lo son las reformas borbónicas, el movimiento juntista, la invasión de Napoleón en España y también las aspiraciones autónomas que tenían los criollos. Bien. Asimismo, dentro de sus particularidades que tiene este proceso, es que en América en general fue, fue muy bien en común que después de la independencia la mayoría adoptara la república como sistema de gobierno. Hubo una colaboración militar entre los patriotas por una colaboración militar entre los patriotas de las distintas colonias, bien, y que finalmente la postura también de los criollos, en un principio fue de lealtad al rey, después fue en contra, y, y se optó por la independencia, que fue en la mayoría de los casos, incluso México y Brasil. Bien. Mi mamá de ahí. Perdón, mi mamá. Bueno, ¿alguna pregunta o consulta que tengan con la materia? Que les haya quedado, que tengan algún Rayos, dijo con concepto, la materia. algún concepto que no les haya quedado claro, que haya que repetir. ¿No? Profe, ¿hay ¿Sí? algún libro o algún, no sé, guía que podamos ver la información Sí, como completa? sí, por supuesto. Ahora yo mismo termina esto y se los voy a subir. Claramente la guía, y les voy a subir también, dentro de la guía vienen preguntas, viene toda la materia ¿Vienen mucho con más robusta. solucionario? Viene mucho más robusta, perdón, ¿qué? Si vienen con solucionario las preguntas. Las preguntas, en la guía no están solucionadas, pero voy a colocar la respuesta de las preguntas en este PPT, que también les voy a subir junto con la clase. Las preguntas las voy a poner en la última diapositiva, ¿ya? Para que las tengan ahí a mano. Si tiene alguno tiene alguna duda con las preguntas, dice que está mala, que usted la redactó, usted no sabe hacer preguntas, profe, nos escriba al correo nomás y yo se los respondo. Claramente a las 4 de la mañana no les voy a responder, pero sí, lo más seguro, lo más pronto posible. Bien, así mismo, si a alguno le interesó la materia y quiere saber más sobre la independencia, escribe también al correo de historia, que se los voy a escribir mejor. Los voy a dejar aquí en el chat. Y ustedes ahí pueden solicitar cualquier ese. Ahí nos escriben al correo si tienen dudas, si tuvo algún problema con el solucionario, que quiere un material para interiorizarse en el tema. Yo le puedo mandar archivos. Tengo lleno ahí de carpeta acumulando telaraña, así que no se preocupen. Si es que a alguien le interesó. Así mismo Profe, también. ¿Sí? la grabación de la clase la van a subir a YouTube, a Classroom. Eso está en veremos, porque lo tenemos que conversar con con la coordinadora de historia, es decir, con mi jefa. Ya, y Con lo la- otro, sí. las guías después las vamos como a analizar en clase o solamente como trabajo para la casa y ya. Las guías mayoritariamente las vamos a revisar en clase. Ahora igualmente pretendía revisar algún par de preguntas, quizá tal vez no todas, porque no quería tenerlo hasta pasado las 8, pero si ustedes quieren podemos revisar las que alcancemos, si les parece hasta las 8. Ya, ¿Bien? bacán. ¿Quieren revisarlas hasta las 8 o prefieren que las revisemos en la próxima clase? Son 2 minutos, si pueden 2 minutos. Como dice el meme, sí tengo tiempo. Sí, tengo tiempo. Ah, listo. Ya. Ya. Descartar. Ahí sí. Bueno, acá hay una pregunta que justo la había puesto. Bueno, esta pregunta también sale en la guía. Las que salen en PPT están en la guía. Bien. Desde una perspectiva general, es posible afirmar que el proceso de independencia americana fue
fue un periodo histórico de, primero, lucha y conflictos militares entre diferentes actores sociales. 2, de la construcción de un ideario y de la voluntad independentista. Y 3, de la consolidación de proyectos democráticos y participativos. ¿Cuál aquí creen que es la correcta? Upsi. Uy, se me fue. Ahí sí. ¿Cuál aquí? Detengámonos a analizar primero. ¿Fue una lucha de conflictos militares entre diferentes actores sociales? Claro que sí, porque hubo una disputa entre criollos y peninsulares. Son dos actores sociales muy distintos y que se tenían mucho rencor. Por ende, la 1 es correcta. Luego, la 2 plantea que hubo una construcción de un ideario y una voluntad independentista. En un principio no. No obstante, a medida que fue avanzando el proceso, ¿se adoptó o no se adoptó una voluntad independentista? Es decir, ¿los criollos quisieron independizarse después? ¿Sí o no? Sí, Claramente quisieron independizarse. Y por último, habla sobre una consolidación de proyectos políticos, democráticos y participativos. Esta no. se las puede atrapar. ¿Por qué no? Ayúdeme a resolverla. ¿Por qué cree que no? Porque no eran tan participativos. En la práctica, pero en la teoría, Ah, no, en la teoría sí se en buscaba la eso. teoría sí. Esto les voy a dar un consejo para este tipo de preguntas que busca pillarlo, que me lo dio una vez mi profesor en el preu. Me dijo, Pablo, usted siempre tiene que responder en base a la teoría y nunca en la práctica. Es decir, usted se tiene que guiar por lo que plantearon en la teoría, no por cómo se dio en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente se plantearon nuevos proyectos de consolidación democrático en los cuales se buscaba que todos participaran, que todos participaran. ¿Qué tipo de proyecto era ese? La república, en donde todos podían participar, todos podíamos estar en conjunto, no como el sistema monárquico. El sistema monárquico no buscaba eso, era todo lo contrario. Por ende, la 3 también es correcta, es una pillería de esta prueba, que los busca pillar. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Bien. Bueno, siendo ya las 8, no quiero abusar de su tiempo, la verdad. Y si tienen que hacer, vayan nomás, podemos revisar las preguntas la próxima clase, porque me gusta respetar su tiempo y ya son las 8 y ya. ¿Les parece si las revisamos la próxima clase para no interferir en su tiempo? ¿O prefieren que las Sí, revisemos todas? Yo preferiría que no, porque La próxima clase mejor. sí, ya. Bien, bien, perfecto. Espero que les haya gustado la clase. Ah, también les tengo que... En el claro les voy a dejar la encuesta docente, por favor respóndanla, porque si no me azotarán, si no lo hacen. No, es broma. Pero deben responderla, por favor. Si alguien tuvo dudas, como les dije, escríbanos al correo. No hay ningún problema. El PPT, la guía y la clase la voy a subir hoy día mismo para que estén atentos y atentas. Y la próxima semana vamos a seguir con la historia de América en el siglo XIX, pero vamos a ver la consolidación del Estado. Es decir, vamos a ver el caudillismo en América, la doctrina Monroe, es decir, la influencia de los Estados Unidos en América Latina, el tema de Gran Bretaña en América Latina, entre otras cosas, como adelanto. Bien, espero que les haya gustado, que tengan una buena noche y cuídense mucho, por favor. Cualquier duda, ya gracias, saben, no escriban. Hasta luego. gracias, profe. profe, que le vaya Estén bien. bien. Gracias. Adiós. Profe, yo Chao. soy ¿Sí? Sebastián Gracias, Guzmán, había profe. llegado un Chao. poco tarde. Sí, no se preocupe, yo lo dejo presente, no se preocupe. Sí, leí su chat. Hasta luego, que estén bien. Tu, tu, tu.